Muy buenas noches a todos, bienvenidos a más este programa Energía Positiva y Ahora ¿Qué hago? Hoy entrevistaremos una invitada muy especial porque este programa fue creado para aportar ideas positivas que calman la mente y nos ayudan a superar la crisis y a tomar las mejores decisiones. La invitada de hoy tiene su maestría en patología bucal y es profesora de tiempo completo definitivo de la Facultad de Odontología de UNAM. El tema de hoy es muy interesante, es un tema que a mí me fascina mucho, es patología bucal, variaciones de lo normal al cáncer bucal. Muchísimas gracias, doctora Beatriz, por estar participando con nosotros esta noche. Muchísimas gracias por la invitación, doctor Moazir. Para mí es un honor estar con ustedes. Pues sí, esta noche será una noche muy atractiva, muy interesante, porque es un tema que a mí me fascina mucho, porque mi primera especialidad, luego que me gradué en la universidad, fue hacer una residencia en el oncológico aquí en San Paulo, y aprendí muchísimo sobre diagnóstico bucal, cirugía, patología, y me sorprendo hoy, después de todo este tiempo, pues ver cómo todavía tenemos lesiones en la boca enorme, como se veían hace 40 años. No es que está tan viejo así, más digo, se veían hace muchos años, ¿no? Sí. Pues sí, el cáncer bucal es un problema de salud pública a nivel mundial. Sí. Mira, sí, existen campañas de prevención de algunos tipos de cánceres, como el cáncer de seno, de mama, donde muestran los signos de advertencias que se deben buscar y que pueden ser diferentes en cada persona. Claro. En estas propagandas hacen énfasis en el autoexamen. En el caso del cáncer bucal, ¿cómo se hace el autoexamen y qué debe buscar? Bueno, lo primero que debe de hacer el paciente o en su casa, que eso es lo que estamos recomendando ahora, que el paciente haga la autoexploración, que él se revise con una buena luz, enfrente a un espejo y se revise desde los labios, la lengua. Voy a pasar una diapositiva. ¿Sí? La lengua, que es muy importante, los bordes laterales, la mucosa yugal o la mucosa del carrillo, el paladar y, por supuesto, la encía. Es muy fácil para los pacientes, después de cepillarse los dientes, pues revisarse su boca, no todos los días, pero sí por lo menos una vez al mes. Nos ayudaría mucho si el paciente ve algún cambio de color o algún aumento de volumen. Claro que no debe confundirse con estructuras normales que a lo mejor no conoce, como son las papilas gustativas caliciformes, fungiformes o las foliáceas, que a veces esta zona, como no se la revisa normalmente y son pequeños nódulos, pueden pensar que es otra cosa. Entonces, es muy importante saber lo que es lo normal para decir esto que tengo ahora no es normal. Otra de las variaciones que los pacientes también a veces no se dan cuenta hasta que alguien más se los hace notar es la pigmentación fisiológica, la melanosis racial. Entonces, miren qué bonito esto que está en las papilas fungiformes. Esta paciente decía que no lo tenía, ¿verdad? Pero, bueno, esta es melanosis, va de acuerdo al color de la piel y no hay que preocuparnos por estas variaciones de lo normal. Hay otras que son muy importantes también con la edad, como las varices linguales, que son los lagos venosos. Por la edad generalmente son linguales. Vamos a ver un casito, vean ustedes qué bonitas se ven aquí. Y es por la edad y son varices linguales. No hay que hacerles nada, no confundirlos con entidades malignas que tienen el mismo color, pero el comportamiento o el crecimiento es diferente. Entonces, este tipo de cosas que son variaciones de lo normal, es muy importante tenerlo en cuenta cuando se hace el autoexamen o que acude con nosotros a la clínica. Nosotros ahora con esto de la pandemia
hemos estado haciendo esta campaña con nuestros pacientes de la autoexploración y si ven algo raro, pues le escriban a su dentista y el dentista ya nos hace la interconsulta directamente, doctor. Interesante, se está trabajando ya entonces con teleconsulta. Claro que sí, a veces nos los mandan directamente por el WhatsApp o por el Zoom para que nosotros vayamos platicando con el paciente y el dentista. Muy bien, eso es muy bueno. Actuar. Una nueva herramienta, ¿no? Sí, sí. Beatriz, existen lesiones bucales que no son cáncer, ni todo es cáncer, ¿verdad? No, no. ¿Cuáles de estas lesiones son las más frecuentes en la boca? Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Esta es otra variación de lo normal, que son los torus, que se heredan, son dominantes y pueden ser torus mandibulares o torus palatino y también las exostosis, que son hueso, pero a nivel vestibular. Esto también es muy frecuente, no hay que apurarnos. Si tienen alguna duda, ¿qué hacemos? Una radiografía y con eso sabemos que es hueso y estar tranquilos. Otra que no es una variación de lo normal, pero que podemos ver mucho en nuestros pacientes, es la lengua saburral y esta que es un poquito más, que es la lengua pilosa. Esta lengua pilosa, si les preguntáramos a los dentistas, ¿no? Decir, ¿cuántos dentistas ven esto? Pues no es algo tan frecuente a pesar que tiene que ver con la higiene. Es un paciente que por alguna razón que tuvo algún derrame cerebral o tuvo algún problema de fractura de la mano, lo que sea, deja de cepillarse. Y entonces esto es mucho más frecuente en ese tipo de pacientes. Es paciente que deja de cepillar su lengua. Se vuelve a cepillar y esto desaparece. No hay que preocuparnos, es muy frecuente la lengua saburral. No confundirlo con cándida. Los médicos, no sé cómo estén por allá, vamos a decir, pero los médicos ven blanco y dicen cándida. Entonces hay que educarnos todos para que veamos exactamente cuándo es de verdad una cándida y no solo lengua saburral. Esta es muy interesante porque la doctora Adriana Moncada me la manda y me dice, doctora, ¿le tomo biopsia? ¿Por qué? Porque ve este halo blanco y piensa que es algo más importante. Pero nos fijamos bien y vean, hay atrofia de las papilas filiformes, persistencia de las fungiformes y un halo blanco circinado. ¿Clásico de qué? De lengua geográfica. Era la única que tenía. Lo dejamos un par de días que se tranquilizara. Siempre les mandamos una dieta que quiten alergenos. A la doctora Suk, la vez que estuvo aquí, fuimos a comer algo y me dice, al ratito me va a salir mi lengua geográfica porque comió un alimento que sabe que le causa su lengua geográfica. Entonces hay que estar muy atentos, no confundir, porque también otra vez blanco, cándida. No, lenguas geográficas, variación de lo normal, no hay que hacerle nada, se deja evolucionar, se puede ver el estrés o las alergias. Otra de la patología que nos menciona el doctor Moacir es que no todo lo que vemos es algo potencialmente maligno o maligno. Tenemos que hacer una excelente historia clínica, preguntar desde cuándo lo tiene, si le duele, etcétera. Por ejemplo, aquí tenemos la causa, ¿verdad? Lo anestesiaron, se ulceró y hubo una necrosis, y esto es una cialometaplasia necrotizante. Tenemos todo el contexto de esta patología. Se tarda en cicatrizar de 4 a 8 semanas. Si tienen alguna duda, tomen la biopsia, no se esperen, no hay que preocuparnos de más, ¿verdad? Si no estoy seguro, tomo la biopsia. Aquí no hay problema porque el paciente se anestesió para hacer esta cavidad, esta reconstrucción, y a un par de días empezó con su úlcera. Lo que hacemos nosotros es poner un guardaoclusal o un acetato
con un gel que aquí en México utilizamos mucho, que es el gel Clear. Nos da muy buenos resultados, una buena higiene y se tarda unos 15 días en cicatrizar. Entonces, tener muy claro esta cialometaplasia necrotizante por la anestesia y la necrosis. ¿Puede aparecer sin ese antecedente? Sí, por supuesto, y eso nos complica el diagnóstico clínico. Pero otra vez siempre hay que tenerlo en cuenta cuando empezamos a ver estas lesiones, pero no le den más de 15 días después de que ustedes lo vieron, hicieron su acetato y pusieron su gel, ¿sí? Eso es muy importante. Es después de que ustedes lo vieron. Cándida, otra, no va a ser una eritroplasia, que esa sería una verdadera lesión con potencial de malignización. Esta cándida atrófica crónica es una de las patologías más frecuentes en pacientes con diabetes o con algún problema sistémico, mala higiene y la prótesis mal adaptada. Es un conjunto de cosas, no solo es una sola. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Pues quitamos la prótesis, esa prótesis ya no hay que usarla, porque la IFA, como es como un palito, ¿sí?, se mete en los poros del acrílico y ahí permanece si no lo ponemos en un vaso con cloro, con 3 gotitas de cloro, porque si no se quema, o lo lavamos bien, etcétera. Yo prefiero confiscarles la prótesis y hacerles una inmediata o rápida, ahí para que pueda comer, pero sin que la use durante los enjuagues de Nystatina o Micostatin o Dactarin que ya hay para la boca, que es un gel. Y ver su problema sistémico. Es muy importante que entendamos que somos los médicos de la boca y hacernos responsable de estas manifestaciones de la boca que pueden estar repercutiendo sistémicamente o que una enfermedad sistémica repercute en la boca. Entonces, sí se nos tarda un poco de tiempo en mejorar, pero va controlando su diabetes y nosotros nos dedicamos a controlar su cándida atrófica crónica. Otros aumentos de volumen hay que tener cuidado. Si yo digo, es una lesión de encía, no, pues no es una lesión de encía. Veamos que este es un dens indente y tiene un aumento de volumen y lo toco y es duro, ¿sí?, a la palpación. Entonces digo, esto es intraóseo. Tengo que hacer una imagen radiográfica. No se les olvide, siempre si vemos algo y no estamos seguros, tener las dos cosas, la clínica y la imagen radiográfica. Tomamos la imagen radiográfica de este paciente y, por supuesto, es una lesión periapical debido a este densamente. Aquí tiene otra lesión periapical. Siempre hay que revisar todo lo que tiene. Ahorita nos enfocamos solo a esto porque son ejemplos. El tratamiento, bueno, aquí podríamos llamarle al doctor Vera o a alguno de los endodoncistas que tenemos muy buenos en la facultad para que nos hiciera el tratamiento de conducto de este diente y el cirujano haga el curetaje periapical. Es una lesión periapical. En cambio, esta, a la hora de la palpación, es firme. De todas formas, tomo la imagen. ¿Sí? Este es firme. ¿Cómo podría explicarles esto? Muy fácil. Su frente es duro, su mentón es firme y su mucosa yugal es blanda. Entonces, la palpación es firme, no es dura. Quiere decir que no es intraósea. Entonces, esta lesión pensamos que es una de las patologías más frecuentes de glándulas salivales, que debemos de saberlas porque no hay glándulas salivales en otro lado.
Entonces, este es un adenoma pleomorfo. En el paladar hay 450 glándulas salivales. Entonces, por lo menos se deben de saber el adenoma pleomorfo. ¿Sí? Ya, sí, de menos. Histológicamente hay un montón de diagnósticos, pero la clínica, el 50% de todas las lesiones benignas de paladar son adenomas pleomorfos. Entonces, es un dato que debemos de tener para nuestro diagnóstico clínico. Pueden tener un color azul también, no duelen, son de crecimiento lento. Entonces, biopsia incisional en este caso, porque es una lesión mayor de 2 centímetros. Siempre nos preguntan eso también, ¿verdad? ¿Qué tipo de biopsia? Dependiendo del tamaño. 2 centímetros o más, hacemos biopsia incisional, pero no me la vayan a hacer aquí en medio, porque no voy a tener un contexto. Entonces, siempre del borde, medio centímetro y medio centímetro profundo, porque a veces las características histológicas están en lo profundo. Entonces, esto queda claro, adenoma pleomorfo. Otra, ocasionada por la prótesis y en personas adultas, es el épulis fisurato. Esto también es benigno, se puede sobreinfectar por cándida, usan prótesis durante años y esta es una lesión reactiva que hay que quitar totalmente. Entonces, no confundir cáncer, hiperplasias fibrosas. Hay que quitarla y hacer todo lo que se quite. Se hace estudio histopatológico. No se les olvide ponerlo en formol al 10%. Otra de la patología, sobre todo en niños, son las ránulas. También son lesiones reactivas porque hay un tapón mucoso, ya no puede salir la saliva y entonces hay un aumento de volumen, generalmente unilateral, azul. Tenemos que tomarle la radiografía para ver si no hay un cialolito y normalmente se hace una marsupialización. Nosotros tratamos de evitarle eso a los niños porque pues es una cirugía, no es fácil, no, ninguna cirugía es fácil, hay que hacerla bien, con cuidado, el odontopediatra tiene que manejar la conducta del chiquito, el cirujano debe de hacerla con todas las características para que quede muy bien ese paciente. Entonces nosotros tratamos de primero hacer masaje, cialogogos, etc. Y luego ya, si no queda otra, pues ni modo, hacemos la marsupialización. Miren aquí va saliendo el cialolito. Cuando es por cialolito, el paciente puede tener una cialoadenitis, que es una inflamación de la glándula, y por lo tanto va a tener dolor y aumento de volumen en el cuello. Siempre tomen su radiografía. Nosotros ahora, más que radiografías, tomamos el CONVIL para identificar si no hay más cialolitos a lo largo del conducto y que podamos hacer la extracción o que salgan estos solitos. Hay una metodología con endoscopía que se llama cialoendoscopía y se pueden quitar uno por uno para que el paciente no pierda su glándula. Entonces es muy importante utilizar cialogogos. En México tenemos el mejor cialogogo, que es el chile que comemos, ¿verdad? Entonces ese es un estimulador de la salivación y nos ayuda mucho para estos casos. Los abscesos periapicales, aquí hay caries. Esto es un abscesito, un parulis que se llama, y lo mandamos al odontopediatra que haga su pulpectomía, su tratamiento de antibiótico terapia, y en 2-3 días el chiquito está perfectamente bien. Ojalá solo llegaran así, pero llegan con abscesos y con problemas. Ahorita vamos a ver otro caso más complicados. No confundir, vean que no tiene caries, ¿sí? Este es un granuloma piógeno. Este sí necesita biopsia. Este no duele, le ha crecido lentamente y siempre revisamos todo. Vean qué buena higiene tiene el chiquito.
etcétera. Entonces, no es absceso, se picó con algo y tiene una lesión reactiva, que es el granuloma piógeno. Estamos viendo todas las lesiones benignas o reactivas que no son cáncer, ¿sí? ¿Okay? Y este es un granuloma piógeno ya en un paciente adulto, una lesión reactiva exuberante de tejido de granulación. Aquí siempre hacemos el diagnóstico diferencial de granuloma piógeno, granuloma periférico de células gigantes o fibroma osificante periférico, dependiendo de las características clínicas. Todas estas son con biopsia e estudio histopatológico. Aquí este es uno, granuloma periférico de células gigantes. Ahí hay que hacer la extracción, etcétera. También lesiones benignas, reactivas, exuberantes, pero no son cáncer. Y aquí el otro, el fibroma osificante periférico. Vean, este generalmente no sangra, es firme, y si tomáramos una radiografía se verían las calcificaciones. Tratamiento, nosotros estas patologías siempre las mandamos con el periodoncista. ¿Para qué? Para que haga la biopsia excisional, porque está pediculado, con raspado y alisado de la zona, porque si no recidivan. Y este es el absceso que les decía. Vean la cara, nosotros tenemos ese ojo clínico y eso quiere decir que nos fijamos los ojos, vean los ojos, ahorita van a ver cuando se quite la patología la diferencia de sus ojos. Tiene dolor, no puede comer, no puede hablar, tiene hasta esquelitis exfoliativa, color reseco y el aumento de volumen, un absceso periapical. ¿Qué hacemos? Lo mandamos a endodoncia, que hagan el trabajo biomecánico y den su antibiótico-terapia. Vean lo que pasa en 3 días. Cuando se trata así, y eso que ya se dejó mucho tiempo el joven. Vean la diferencia de sus ojos. ¿Sí? Ya no tiene el aumento de volumen, ya no le duele, ya puede hablar, ya puede comer. En 3 días. Quiere decir que esto es muy fácil el diagnóstico y no vamos a estarle mandando antibiótico de uno y antibiótico de otro, porque tiene un aumento de volumen que no duele. Porque eso es lo que tenemos mucho en patología, como decía el doctor Moacir, llegan casos de cáncer muy grandes porque les dan antibióticos cuando no es infeccioso. Entonces aquí está claro el ejemplo, se quita de 3 a 5 días con el antibiótico y el trabajo biomecánico o la extracción si ya no se puede salvar. Aquí tenemos un par de casos radiográficos, nada más para que vean los tumores odontogénicos adenomatoides, que son muy frecuentes. Una ameloblastoma, queratoquiste, mixoma, todos esos diagnósticos diferenciales podemos dar aquí. Siempre hacemos una punción con aspiración, que no es una BAF, eso es otra cosa, y vemos qué tipo de líquido o si es una lesión sólida, biopsia incisional, diagnóstico y tratamiento. Me interesa mucho que lo vean porque esto hace años, y no sé, el doctor Moacir, al rato que platiquemos, se ha visto de estos casos más recientemente. Esto lo veíamos al principio de los 80 asociado a VIH. Este paciente no es VIH. Este paciente tiene mucho dolor, pero vean la necrosis que tiene en las papilas, crateriforme, el olor del paciente, todo inflamado. Aquí no se ve muy bien, pero se ve achatada. Y aquí sigue un poquito. Una gingivitis ulceroso necrosante, en mis tiempos se llamaba guna, pero le quitaron lo agudo, ¿verdad? Es gun. Y a lo mejor con PUN, con periodontitis. Esto es inflamatorio, infeccioso, doloroso. El paciente debe de estar con sus defensas muy bajas, debe de estar con estrés importante. Entonces, este es un caso reciente y
Mucha gente no sabe cómo manejar el estrés de estar encerrado, la preocupación de la economía, etcétera. Entonces apunten muy bien este tipo de casos, porque seguramente los vamos a empezar a ver de nuevo. Es algo que hace muchos años no veía un caso tan exuberante como este GUN, ¿verdad? Lo tratamos con su antibiótico, su higiene y el periodoncista. Se resolvió el problema. Por supuesto, laboratorios completos. Miren, me mandan esta y yo empiezo pues a pensar cosas que no son, ¿verdad? Entonces pensé en una arteritis de células gigantes, que es un problema vascular importante, se necrosa, se esfacela la lengua, pero los jóvenes ya saben cómo son los malvados, y entonces ya les empiezo a dar diagnósticos diferenciales con esta lengua necrótica, y me dicen, no, doctora, hubo un accidente de carro, y se mordió y tiene todo necrótico. Pero bueno, me gusta que hagan eso los alumnos, porque así mi cerebro se ejercita y tengo que pensar en todo lo que he aprendido durante todo este tiempo y decir, bueno, puede ser eso, pero si me dan la causa, pues descarto que sea una patología como la que yo pensaba, un poco más complicada, y entonces nada más seguimiento y el manejo de la higiene. Y ahora sí, eso sería, yo creo, la introducción para estas lesiones potencialmente malignas. Sí, Beatriz, ya estamos viendo pues que hay muchas lesiones benignas y todo el mundo piensa que en la boca solo hay cáncer. La verdad no, la verdad existen muchísimas lesiones benignas que corresponde siempre al dentista hacer su diagnóstico. Claro. Entonces, el conocimiento de esta semiotécnica, de cómo diagnosticar y cómo diferenciar el tejido sano de una área patológica es muy importante, como tú has mostrado gráficamente aquí en tus presentaciones. Ha quedado fantástico. Y te preguntaría ahora, ¿cómo podemos hacer para prevenir el cáncer bucal? Bueno, para prevenirnos tenemos que ir a los factores de riesgo. Prevenir quiere decir es poner una barrera antes de que se presenten las manifestaciones. Eso es prevenir. Cuando ya tiene lesiones, ya es el diagnóstico precoz. Eso tiene que quedar muy claro, porque mucha gente dice, voy a hacer prevención. Bueno, entonces, como prevención, ¿cuáles son los factores de riesgo del cáncer? El fumar, el beber. Si hacen las dos cosas, hacen sinergia y aumenta la posibilidad de tener cáncer bucal. Ahora, por ejemplo, se habla mucho del BPH 16 y 18. Básicamente es para la orofaringe, de la úvula para atrás. En la boca en sí no se ha demostrado la presencia de este virus, pero es muy importante tenerlo, ¿verdad? Saberlo. Y otros factores que debemos de vigilar son la alimentación, la higiene. Por ejemplo, en nuestros tiempos había dos enjuagues, como el Listerine y el Astringosol, que tenían mucho alcohol. Entonces, eso se quitó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un factor de riesgo. Entonces, los movimientos parafuncionales, el tener reconstrucciones mal adaptadas, todos estos movimientos parafuncionales ocasionados por una prótesis, una amalgama, una reconstrucción mal, todo eso se puede hacer prevención. Y yo creo que lo más importante es educar al paciente para que revise su boca. Eso nos ayudaría muchísimo para el diagnóstico precoz. Entonces, prevenir es irnos sobre los factores de riesgo y tratar de que el paciente, pues como ahora se dice, tenga una vida sana, que no beba en exceso, que no fume en exceso, que tenga una buena nutrición, que tenga una buena higiene, que vaya con su dentista una vez cada 6 meses. Eso es hacer prevención. Entonces el cáncer no es hereditario. Claro, claro que es hereditario, por supuesto. Hay muchos síndromes que están asociados a cáncer.
Uno de los que conocemos más es el Gardner, que tiene poliposis intestinal múltiple, osteomas múltiples, odontomas múltiples, y produce cáncer de colon. Entonces, sí es hereditario, y ahora se habla mucho de genes oncogénicos predisponentes para el cáncer. Entonces, sí, la historia clínica familiar de cáncer es muy importante, y ya se pueden hacer estudios del tipo de genes, ya están todos descritos. Hay una página muy interesante que, si les interesa, se llama OMIM, OMIM, y ahí pueden encontrar todos estos genes asociados a cáncer. Otro, el más estudiado, el retinoblastoma, el sarcoma de Ewing, o Ewing, como quieran decirle, el tumor de Wilms, y los osteosarcomas asociados al síndrome de Li-Fraumeni, y neurofibromatosis también desarrolla cáncer. Entonces, sí hay tendencia familiar, sobre todo, pues, el cáncer de mama. El cáncer de mama puede ser hereditario, el cáncer de colon, el cáncer de pulmón. El cáncer de mama para nosotras es lo más importante, y tenemos el BRCA1 y 2, y es un gen, y hay que buscarlo en la familia. Si algún familiar tuvo cáncer de mama, buscarlo y hacer prevención. Entonces, sí, el cáncer sí tiene tendencia familiar, y hay muchos casos hereditarios, sí, por supuesto. Qué fantástico, mira qué esclarecimiento tan bueno, pues realmente mucha gente preguntaba si era hereditario o no. Y ahora dime, ¿cómo se realiza el diagnóstico del cáncer bucal y quién puede hacer este diagnóstico? Bueno, el diagnóstico, les voy a presentar estas clínicas. El diagnóstico lo puede hacer cualquier odontólogo. Si ya sabemos que las dos lesiones precursoras de o potencialmente malignas son la leucoplasia y la eritroplasia, pues cualquier dentista preparado pues sabe que si ve una lesión blanca que no se va la definición de la OMS para que quede puntual. Es una mancha o placa blanca que no se desprende y que no corresponde a ninguna otra entidad nosológica con potencial de malignización. ¿Por qué recalcamos tanto esta definición? Porque así, si sabemos la definición, podemos hacer el diagnóstico. Hay muchas cosas que son blancas: la queratosis friccional, el nevo blanco esponjoso, el leucoedema, la cándida pseudomembranosa y muchas otras. Quemaduras pueden ser blancas. Entonces, cuando hablamos de la definición, no corresponde a ninguna otra entidad nosológica, entonces queda claro que si esta es una placa blanca que no se desprende y que no corresponde a otra entidad blanca, esto es una verdadera leucoplasia y le tengo que tomar biopsia. El dentista general, su obligación es determinar estas lesiones cuando son lesiones menores de 1 centímetro. No le duele al paciente y a veces pasan inadvertidas. Por eso hay que hacer la exploración bucal rutinaria al inicio de cada vez que veo a mi paciente. Es que lo voy a ver cada mes porque soy ortodoncista. No importa. Hay que hacer la exploración bucal. Entonces, ¿quién lo va a tratar, doctor? Primero, yo cuando son lesiones mayores de 2 centímetros no me meto en problemas y le llamo al cirujano maxilofacial. Es el que está preparado para hacer una buena biopsia. Ya que hace la biopsia y la pone en su fórmula al 10%, ya fijada, entonces yo hago el diagnóstico histopatológico. El problema es que se dan cursos, y a lo mejor no le gusta a la gente lo que digo, pero se dan cursos de diplomados.
y la histopatología es bien, bien complicada. Y hay que estudiar todos los días. Y si no lo hacemos, se nos pueden ir diagnósticos importantes. Entonces, sí, la cirugía la hace el maxilofacial y la histopatología la hace alguien que sepa hacer histopatología. Nosotros tenemos casos que tenemos que consultar con nuestros amigos de Búfalo, el doctor Alfredo Aguirre o el doctor José Luis Tapia. Aquí en la Ciudad de México, la doctora Ana Cano, que es extraordinaria patóloga general, pues nos apoyamos en ella. Siempre hay que preguntar si tenemos una duda, hay que preguntar porque no sabemos todo y la patología es tan variada histológicamente que hay que tomarla con respeto y con el respeto que merece un paciente y un ser humano que si nos equivocamos lo podemos matar. Entonces, eso es muy importante. Quien haga el diagnóstico, alguien que sepa. Ahí esa era la leucoplasia. Eritroplasia, fíjate, doctor Moacir, que casi no hemos tenido casos. Casi siempre son leucoplasias o ya lesiones verdaderamente carcinomas epidermoides, como úlceras con borde indurado, eritroleucoplásicas, que a la hora de palparlas se sienten firmes. Eso es y tienen mucho tiempo de evolución, no le duelen, siempre hay que ver los dientes, hay una fractura, una amalgama, una resina, un puente, etcétera. Entonces, y que fuma y que bebe y todo esto, ¿verdad? En este caso, el cirujano nos hizo favor de tomar la biopsia excisional, y aquí está. Y entonces hacemos el diagnóstico y lo mandamos al centro oncológico, ya con su reporte y su laminilla y su cubo. El centro oncológico activa un poquito la entrada del paciente. Entonces, por eso les recomendamos que hagan esto, para que el paciente adelante su integración al centro oncológico más rápido. Este ya tiene metástasis. Entre más lo dejan, vean que este es 1 centímetro, tal vez 1,5 centímetros. El pronóstico va a ser mejor, pero de todas maneras hay que hacer, ya en el oncológico, hacen la hemiglosectomía radical de cuello y generalmente dan quimio o radioterapia coadyuvante. En ese tamaño, imagínense en este tamaño y en el piso de la boca, que es el segundo lugar de localización del cáncer bucal. El primero es la lengua y el segundo el piso de la boca. Y si preguntábamos a los dentistas, ¿cuántos de ustedes se revisan el piso de la boca? Pues no creo que muchos, ¿verdad? Entonces, si no lo hacemos nosotros, imagínense el paciente, menos lo hace. Vean cómo ya tiene su metástasis, el ganglio es fijo a planos profundos, firme y por supuesto no le duele. Y vean, todo su piso de boca está tomado por una lesión granular, firme, eritroleucoplásica, aquí ya hay necrosis en la encía y hay que quitarle todo esto con parte de la mandíbula. Y ahí, si acordamos de la anatomía, están las glándulas que acabamos de ver hace rato, están los músculos, ahí se fija la lengua. ¿Qué va a hacer el paciente? Ya no puede hablar, ya no puede comer y hay que hacer radical de cuello bilateral. Estas son las cosas que seguimos viendo y que el doctor Moacir mencionó al inicio de la plática, y aquí es donde deberíamos de impactar más en la sociedad, que posiblemente el cáncer bucal no es tan frecuente, solo representa del 5 al 8% en la población, comparado con el de mama, colon o pulmón, ¿sí? Pero si le quitan a alguien una mama hay reconstrucción y no se ve, pero quítale la mitad de la mandíbula y el piso de la boca al paciente, la mutilación es visible. Entonces, esto es lo que debemos evitar. Vamos a ver otro. Este es un caso, me mandó el doctor Ricardo Martínez de Monterrey,
que trabajamos muy a gusto siempre. Él ha ido varias veces a Brasil a presentar sus casos, tiene excelentes casos, y me dice, mire, doctora, fue con el dentista, por suerte le mandaron la primera foto, y le dijeron que era enfermedad periodontal, y le quitaron los dientes, por supuesto, están con movilidad. Le quitaron los dientes, y miren lo que pasa a los 15 días. Invasión, piso de boca y hacia fondo de saco. Un gran cáncer epidermoide, y me parece que este fue un linfoma. Entonces, en 15 días esto crece. Si ustedes no hacen laboratorios, no hacen una radiografía, no todo es enfermedad periodontal. Entonces, también hay que tenerlo en cuenta. Aquí está, miren, este fue 15 días después y este otra semana después. Impresión. Vean, la necrosis, todo esto es fibrina, necrosis, movilidad dentaria, destrucción del hueso. Los laboratorios también van a salir alterados. Este es un caso de hace mucho tiempo, pero es un caso muy interesante porque vean la simetría facial, y el dentista me dice, oye, Beatriz, llevo 3 meses dándole antibiótico. ¿Qué acabamos de ver en el paciente anterior? O sea, en los anteriores pacientes, que se quita de 3 a 5 días la infección, porque duele, porque hago el trabajo biomecánico, hago la extracción, de 3 a 5 días, 3 meses dándole antibiótico. Esas son cosas que no deben de pasar, ¿sí? Entonces, no duele, es otra cosa. Tomen radiografía, laboratorios, hagan y pregunten. Ahora con el WhatsApp nos pueden preguntar y no les cobramos. Nunca hemos cobrado por el WhatsApp, ¿sí? Ya lo vamos a hacer, por supuesto. Miren, no, le daba antibiótico y no le sacaba los dientes. Por lo menos, ¿no? Eso hubiera ayudado durante la quimioterapia que se le da a este paciente. Este no es un carcinoma epidermoide, este es un linfoma de células grandes B. Se manda al Hospital Juárez, le toman la biopsia rápidamente y hacemos el diagnóstico del linfoma. ¿Sí? Evoluciona bastante adecuadamente el paciente y es otra de las patologías que deben de conocer, los linfomas, sobre todo en paladar, pero puede haber en cualquier parte de cavidad bucal los linfomas. Estos yo creo que son los más importantes. En estos meses también nos han llegado un par de casos de osteosarcomas. Entonces también tenemos que reforzar la parte de sarcomas en general, que son muchísimo más raros, pero que los estamos viendo. Entonces, aquí están mis datos. Nos pueden contactar. Tenemos una página de Instagram que lleva la doctora Yameli Ruiz, que es joven, tiene mucha creatividad y muchas ganas, y pues esperemos que sea el futuro de la patología con su preparación y con los pies en la tierra, porque todos los días tenemos que aprender. Si no aprendemos todos los días algo, pues es como si un día no hubiera sido vivido, ¿verdad? Entonces, espero que con esto podamos seguir discutiendo, doctor Moacir. Sí, hay una pregunta de la doctora Consuelo Salazar Zamudio, que dice, doctora, buenas tardes. ¿Qué potencial hay en algunas eritroplasías de ser maligna? ¿Algún porcentaje? ¿Una qué? No entendí. ¿Qué potencial hay en algunas eritroplasías de ser maligna? No, las eritroplasias son mucho más frecuentes que sean carcinomas. Las eritroplasias, cuando vemos un componente rojo en estas lesiones eritroleucoplásicas, hay que tomar la biopsia de la zona roja, porque esa es mucho más, tiene un potencial de malignización mayor que la leucoplasia. Sí, muy bien, sí, eritroplasia. Es mucho más importante la eritroplasia. Tienen razón. Son menos frecuentes, mucho más peligrosas. Sí, son menos frecuentes, pero más peligrosas, claro. El doctor
Israel Rodríguez Guzmán le manda un saludo a la doctora Beatriz, excelente patóloga bucal. Gracias, muy amable, gracias. Gracias. Igualmente. Gonzalo Hernández, saludos doctora desde Tlaxcala, su casa, bendiciones. Gracias, ya hay que invitar al doctor Moacir a Tlaxcala porque es un lugar fabuloso donde ahora hay pizzas de insectos, entonces ya usamos la proteína de los insectos en México también. Miren, pues, el doctor Mario Marcos Vázquez le dice, excelente doctora. Gracias, muy amable. La señora Marlí Manso le da las felicitaciones también. Gracias. Doctor Francisco Félix Rojas, qué buena plática. Gracias por compartir. Gracias. Luisa Neiva le manda mensajes también desde México. Ajá. Muy bien, gracias. Mira, ¿cuántos? La doctora Blanquis León, excelente explicación. Y así vamos, bastante gente participando, muy bien. Entonces, la verdad es muy posible que el cáncer bucal sea diagnosticado precozmente, ¿verdad? Sí, debe ser diagnosticado precozmente. Claro, los dentistas estamos obligados a hacer la exploración bucal para que no sean mutilados el paciente. O sea, tú has visto, tú eres rehabilitador, tú eres protesista maxilofacial. ¿Cómo ponerle el maxilar? ¿Qué calidad de vida va a tener el paciente para hablar, para comer? Nuestra cara, aunque estemos feitos, pero está completa. Es nuestra carta de presentación. ¿Sí? Entonces, pues la boca es muy importante mantenerla completa, ¿no? La doctora Alejandra Lugo te está pidiendo que vayas a Sonora a darle una conferencia. Cuando me inviten yo voy. Así es, qué bueno. Ahora el problema es que ya ni siquiera tengo que ir, por el Zoom lo hacemos sin problema, pero en Sonora son las mejores playas que hay junto al Mar de Cortés. Oye, ¿algunas personas pueden tener mayor probabilidad de desarrollar el cáncer bucal? Sí, otra vez, siempre la historia clínica, la historia familiar de cáncer, más el fumar, más el beber, más la mala nutrición, más la mala higiene, esos pacientes son los que tienen más riesgo de desarrollar un cáncer, por supuesto. Oye, y en estos casos que tú ves estas melanosis raciales, estas manchas escurecidas, o manchas pigmentadas o lunares, hay que descartar la malignidad porque son los tumores muy agresivos. Claro, eso qué buen punto. Cuando tenemos lesiones pigmentadas hay que hacer el A, B, C, D, E, que es la asimetría, los bordes irregulares, el color negro, el diámetro que crece rápidamente y la evolución. Entonces yo creo que eso es muy importante para todos. El A, B, C, D, E. Voy a dejar de compartir. Sí. Entonces, esto del A, B, C, D, E es muy importante que lo tengamos en mente cuando vemos lesiones pigmentadas. En cavidad bucal, el melanoma generalmente es metastásico, viene de otro lado. Entonces hay que revisar palmas de las manos, plantas de los pies, zonas subunguales, abajo de la uña, e interdigitales, desde los pies, porque el melanoma mata, y muy rápido. El melanoma yo creo que es de las neoplasias malignas más agresivas que hay. Y podemos hacer prevención, sí, también. Más que, pues, no asolearse, ponerse su bloqueador. En la boca no podemos hacer nada, pero en la piel sí. Fantástico. Oye, ¿cuáles son los señales o síntomas en la boca que nos deben preocupar? ¿Para cáncer?
Para el diagnóstico, sí, para el cáncer, ¿cuáles son los señales o los síntomas de las lesiones que debemos buscar en la boca? Ya citamos algunos. Siempre, por ejemplo, ya vimos eritro y leucoplasias. Esas son las clásicas. Pero, por ejemplo, el linfoma que vimos es movilidad dentaria sin explicación, ensanchamiento del ligamento periodontal para osteosarcoma, por ejemplo, que no sea porque trae brackets o porque tiene enfermedad periodontal. Si no vemos que tiene buena higiene y de todas formas tiene ensanchamiento del ligamento periodontal, hay que descartar osteosarcoma. ¿Sí? Entonces, son diferentes signos, más que síntomas. El cáncer en realidad no da sintomatología precoz, solo hay uno que es dentro de los que podemos diagnosticar nosotros clínicamente, que es el carcinoma adenoideo quístico, que es de glándulas salivales y sí da dolor precoz. Es de los pocos malignos que da dolor porque tiene invasión perineural. Entonces, carcinoma adenoideo quístico sí da dolor, pero otros no dan dolor. Entonces, es mucho, ¿cómo te diré? Ver al paciente, de verdad verlo y explorarlo con dedicación, como si fuera alguien que es nuestro pariente y que lo estamos cuidando. Yo creo que eso nos falta y ahora con esto nos han tranquilizado. Entonces, el dentista tiene que tener calma, revisar bien, ponerse a pensar por qué tiene esa zona de esta forma o de esta forma y no la tenía. Yo creo que estos tiempos hay que aprovecharlos para tranquilizarnos y hacer las cosas con calma y más cuidadosamente. ¿El cáncer bucal es igual en hombres y mujeres y tiene una edad que aparece más o cualquier edad? Sí, los hombres y las mujeres, cuando yo estudié hace 40 años, la relación hombre-mujer era, voy a poner mi conector porque se me está acabando la pila, perdón. Sí, cómo no. Hombre-mujer era 8-1 en mis tiempos, hace 40 años. Ahora la relación hombre-mujer es 1-1. ¿Por qué crees? Porque las mujeres fuman y beben más que el hombre. Entonces, las mujeres pues no pensamos, ¿no? Le copiamos los malos hábitos a los hombres y los superamos. Entonces, la relación ahorita es 1-1 hombre-mujer, que es terrible. Que veas a las niñas fumando y bebiendo como lo hacen ahora. Pero ya sabe, hay que educarlos. Eso produce cáncer a largo plazo, no solo de boca, sino de muchos lados. Entonces ya sabrá qué clase de vida quiere en el futuro. Y en cuanto a la edad, también ha bajado. ¿Sí? Ahora vemos pacientes de 40 años. Se habla de algunos casos de 20 años o menores. Esos tengo mis dudas y había que hacer un estudio molecular muy específico de PCR para buscar los genes si realmente son cáncer. Pero sí ha bajado la edad y la relación hombre-mujer es 1-1. Es la igualdad femenina. Sí, pero mal entendida. Mal entendida, sí, ¿verdad? Me gustaría que no tuviéramos más casos de cáncer. Sí, ¿no? Es educación. Oye, no, eso es una utopía. Mas existen varios tipos de cánceres bucales, ¿no? ¿Y cuál es el cáncer más frecuente? Hablaste de carcinoma epidermoide y otros, ¿cuál? El carcinoma epidermoide representa el 90%. Le llaman epidermoide de células escamosas o espino celular. El de la epitelio superficial, el 90%. Después vienen los adenocarcinomas. Los de glándulas salivales, ¿verdad? Adenocarcinomas de glándulas salivales, porque tenemos 1,200 glándulas salivales en cavidad bucal. Después tenemos los sarcomas, que solo representan el 4%. Y por último, metástasis. Tenemos metástasis que vienen de riñón, de pulmón, de mama, de cualquier parte de otro lado, vienen a la boca
y se presentan. Entonces, ese representa el 1%. Entonces va carcinoma epidermoide, perdón, adenocarcinomas, sarcomas y metástasis. Más, ¿por qué, sabiendo de todo eso, por qué teniendo profesoras como la doctora Beatriz, que enseña, que se preocupa en enseñarle a sus alumnos, por qué vemos entonces todavía hoy, como en mi época, que las lesiones de boca normalmente los diagnósticos se hacen en fases avanzadas? Es algo que yo diría así que en los días de hoy, con tanta comunicación, no debería más pasar. ¿Cómo puedes explicar eso? Sí, bueno, yo es la misma pregunta que les hago a los dentistas y siempre me contestan, no es que el paciente no volvió o el dentista le dio antibióticos como el paciente de linfoma. Yo solo creo que es falta de interés por el paciente y un poquito de humanismo, ¿no? Tener así como esta precaución de estar preocupados por el paciente, educarlos, no sé, participar más de la salud de nuestra comunidad. O sea, ser promotores de la salud con nuestra familia, con nuestros amigos. Hacer campañas de prevención de cáncer bucal. De educación, más que de prevención, porque te digo, tendríamos que irnos sobre el tabaco, el alcohol, las relaciones orogenitales, la nutrición, la higiene. Entonces, es más la educación de todo esto es promotor o los factores de riesgo. Usted tiene que saber que eso produce cáncer. Y hay que educarnos. La educación entonces es primordial, sí, para que la población se alerte, entonces esas campañas de prevención funcionan. Claro, ¿ah? Claro. Y tú sabes que en estos momentos de la sociedad contemporánea que estamos viviendo, el otro día conversando con un infectologista aquí en San Pablo, él me dice, Moacir, tú sabes que las enfermedades sexualmente transmitidas están regresando a esta nueva sociedad. Sí. ¿Ha notado eso también en Ciudad de México, en México? Sí. ¿Y cómo se puede hacer ese diagnóstico de algo que pensábamos que era del siglo pasado? Claro, sí, ahora hemos visto mucho más pacientes con sífilis secundaria con manifestaciones bucales. Y si no estamos al tanto de que esta enfermedad está resurgiendo, pues no nos pasa por la mente hacer su BDRL, que sea, aunque no el mejor estudio, es el más accesible, rápido y que puede conocer todo el mundo. Entonces sí hemos visto sífilis sobre todo. El doctor Ricardo Martínez de Monterrey presentó algún caso de gonorrea, que son los que hemos estado viendo. Pero sí es, otra vez la gente se ha relajado, a pesar de que sigue el SIDA con muchos números, la gente se ha relajado en esta educación sexual para estas enfermedades que están resurgiendo. Tienes toda la razón. En Brasil también tienen mucho enfermedad, ¿no? Sí, por eso te digo, conversando con este infectologista me llamó la atención, dice yo, sí, la verdad, hemos tenido bastantes casos. Cuando trabajaba yo en el hospital AC Camargo, el hospital del cáncer aquí en San Pablo, tuve la oportunidad de diagnosticar 2 casos de sífilis ya secundaria en la boca, ¿no? Sí. Entonces, oye, hay que verlo alguna vez en la vida para saberlo diagnosticar. Sí, no, pero antes lo enseñábamos así muy superficial porque no veíamos casos. Ahora sí, como nos han llegado, ya le estamos dando mayor importancia a las manifestaciones bucales de estas enfermedades para que los jóvenes dentistas y todos los dentistas estén preparados y piensen que puede ser sífilis o gonorrea. ¿Existe cura para el cáncer?
¿Y cuáles son los tratamientos para los diferentes tipos de cáncer? Sí, bueno, para el carcinoma epidermoide o de células escamosas, la cirugía. La cirugía puede ser, dependiendo del TNM, del tamaño, si hay nódulos o metástasis, puede ser curativa con radio y quimioterapia coadyuvante, dependiendo del estadio. Y el linfoma se puede curar si lo diagnosticamos a tiempo. A esos no se les hace cirugía, solo se da quimioterapia. Y hay quimioterapia específica para cada tipo de linfoma. Y eso se recupera completamente. Entonces, sí se puede curar el cáncer, sí, pero dependemos del estadio en que se diagnostique y de el paciente, cómo está el paciente, y el paciente emocionalmente, si tiene una buena actitud, eso también ayuda, no crean que no. Entonces, hacer el diagnóstico precoz es una de las cosas más importantes en el tratamiento del cáncer. Claro. Un tumor diagnosticado de este tamañito es mucho más fácil de tratar que un tumor, como me mostraste ahí, de suelo de boca o de lengua, ¿no? Claro. Principalmente ya cuando hay envolvimiento ganglionar, peor todavía, ¿no? Porque hay que hacer radical de cuellos, y la quimio y la radio son más ciclos, el paciente se va deprimiendo, y todo eso se va viendo, y el paciente, pues, no logra superar el cáncer, ¿verdad? Y tú sabes que actualmente con las nuevas técnicas de microcirugía e injertos, las mutilaciones por causa del cáncer están siendo menores. Claro. Más todavía, como tú lo citaste levemente, existen mutilaciones que segregan a este paciente de la sociedad. ¿Ah? Esos pacientes sufren demasiado, no solo por estar comprometidos visualmente, sino porque muchas veces las familias los rechazan. Claro. ¿No? Entonces es algo muy serio. Sí, ¿no? Sí. Y por eso es lo que tenemos que evitar. Tratar de hacer un diagnóstico precoz, inicial, siempre tener un equipo con algún oncólogo y con un patólogo general para estar trabajando conjuntamente y a sacar adelante a nuestro paciente. Porque también hay secuelas de los tratamientos. La quimioterapia, la radioterapia nos va a dar mucositis, va a tener úlceras, serostomía, mascarillas y enfermedad periodontal. Entonces tenemos que estar ahí involucrados siempre en el manejo de estos pacientes. Algo que yo puedo decir aquí, quiero recomendar a todos los dentistas que nos escuchan, que sean humildes. No tenemos por qué conocer de todo. Si tienes una duda, si te estás sospechando que hay algo que no es normal, consulta a un patologista, claro. Mándale la información al instituto de la doctora Beatriz, que con seguridad te van a ayudar a hacer un diagnóstico. No lo dejes para después. Hay que ser humilde, hay que entender que no sabemos todo. Sí, hay que preguntar. Yo no sé prótesis, ni endodoncia, ni nada, más que patología. Entonces, siempre les digo a los alumnos, si tú sabes hacer endodoncia, periodoncia, prótesis, ya sabe más que yo. Entonces, si yo no sé eso, yo te pregunto. Mejor no se mete uno en campos que no sabe, ¿no? Exacto, y pregunta, hay que ser humilde. Oye, doctora Beatriz, ahora estamos en la época del coronavirus. ¿Será que existen algunas lesiones, algunas manifestaciones bucales del coronavirus en la boca que nos puedan ayudar hasta hacer el diagnóstico diferencial o que se muestren en la boca? No, solo hay un par de artículos que han salido de 6 pacientes, unos españoles y creo que algún brasileño creo que presentó también algún caso, pero son 1 o 2 casos y tenemos 6 millones de personas infectadas, ¿no? Que han pasado la enfermedad. Entonces son muy pocos casos y lo que pensamos en general que es secuela de la vasculitis, no per se por sí mismo el virus,
sino el virus causa una vasculitis y puede causar estas lesiones en la boca. Pero no con esas lesiones vamos a diagnosticar el coronavirus difícilmente. Hemos tenido pacientes últimamente recuperados de coronavirus con tanto medicamento que tienen hiposalivación, por lo tanto tienen úlceras, enfermedad periodontal. Un doctor ya mayor desarrolló abscesos en todo el maxilar. Ese es un caso que vamos a presentar en un curso de patología porque es un caso extraordinario. Abscesos en toda la... pero no... ¿A causa de la queda de la inmunidad? Exacto, exacto. Entonces, por la depresión, estuvo intubado mucho tiempo, la secuela de todo esto, no por el mismo virus. Y eso yo creo que va a ser igual que en el VIH, ¿no? Que no tienes lesión específicamente, sino asociada o como secuela de, por la inmunosupresión, el tratamiento, todo esto que les dan un montón de medicamentos, el estar intubado, no le hacen la limpieza cuando está intubado, entonces se complica toda la boca. Exacto, exacto. Entonces vemos que las manifestaciones per se no hay sobre el coronavirus, sino simplemente secuelas. Oye, una pregunta ya casi para terminar. Sí. ¿Existe alguna relación entre el virus HPV y el cáncer bucal? HPV. El virus papiloma humano. Este mismo. ¿Existe alguna relación? El 16 y 18, pero en la orofaringe. En la orofaringe que va de la óvula para atrás. El paciente tiene ronquera, empieza a hacer... En México le decimos garraspera, no sé cómo se diga allá. Más o menos, así déjame, ¿cómo se dice? Cuando fica... que empiezan así como, que les cuesta trabajo. Picarra. Ándale, exacto. Entonces, ahí nosotros tenemos la responsabilidad durante la historia clínica de decirle, sería bueno que se hiciera una endoscopía para ver la base de la lengua o una resonancia magnética, pero ese ya no nos toca a nosotros, se va al otorrino, porque la base de la lengua ya no es nuestra, ¿sí? Pero sí el diagnóstico sí lo podemos hacer nosotros, porque hacemos una buena historia clínica y sabemos que el paciente tiene estos problemas para tragar, para hablar, que está con esto de la ronquera, etcétera. Entonces, sí podemos ayudarlo a que se haga el diagnóstico. Y ya en la histopatología de estas lesiones, porque hay muchos tipos de cáncer de la orofaringe, hay que hacer una inmunohistoquímica, que es el P16, para demostrar que es por el virus. Fantástico, doctora Ortiz. Tú sabes que nos podemos quedar aquí conversando en horas, porque es un tema tan interesante y para mí, pues, es más apasionante. Qué bueno. Bien, hay una pregunta aquí también que acaba de llegar de la doctora Naye Martínez. Déjame ponerla aquí en pantalla. Dice, doctora, el tener mucho tiempo, meses, con oxígeno, con puntas nasales, ¿puede provocar alguna lesión bucal? Fíjate que el oxígeno que se pone en las puntas es muy frío y reseca. Entonces, sí causa hiposalivación y por eso recomendamos que tengan más hidratación y mejor higiene, porque si no se te va a complicar tu paciente, dependiendo si tiene diabetes, hipertensión, etcétera, con enfermedad periodontal, caries. Sí, reseca mucho el oxígeno. Sí. Fantástico. Pues sí, entonces, excelente plática, doctora Dape, dice Charlie Martínez. Tuve el placer de conocerla en Saltillo hace unos años. Saludos, muchísimas gracias, doctor Charlie, por participar. Doctora Beatriz, ¿verdad? Muchísimas gracias. Fantástico. Viene otro doctor ahora, el doctor Salvador Orozco. Saludos y un gusto escucharla, doctora. Siempre tan profesional en sus enseñanzas. Socio de ADM y ADL y a los organizadores, felicitaciones. Gracias. Gracias al doctor Moacir por invitarnos. Gracias a ti por tanta enseñanza. Naime Martínez responde a tu respuesta con 1000 gracias. ¿Ya?
Entonces hemos tenido bastante participantes. Si alguien más tiene alguna pregunta a la doctora Beatriz, por favor, ¿no? Si no, le pediría a la doctora pues que hiciera sus consideraciones finales, si nadie más quiere hacer una pregunta, para ya partir para el final, finalizarnos. Por favor, doctora. Gracias. Bueno, primero que nada, agradecer la oportunidad al doctor Moacir de siempre presentar los casos y la experiencia que tenemos durante estos 40 años y que para nosotros es indispensable transmitir el conocimiento que adquirimos, porque si no, no vale la pena aprender tanto si no lo podemos hacer partícipe a toda la gente que se interese en aprender. Entonces, estamos en la mejor disposición, la doctora Yamelia, el doctor Bernardo Cruz, de estar a sus órdenes para lo que ustedes necesiten de diagnóstico de patología. Muchísimas gracias, doctor, por la invitación. Oye, para terminar aquí, dice, ¿sería recomendable algún medicamento para aumentar la salivación en estos casos cuando hay pérdida de salivación con el oxígeno? No, nosotros no usamos ningún medicamento. Hay varios, pero la pilocarpina y la simibendina no, tienen muchas secuelas también. Es mejor hacerlo todo local, ¿sí? Nosotros hacemos cosas naturales. Si me escribes un WhatsApp, te digo, la fórmula es algo natural. Entre menos medicamentos le agreguemos a ese pobre paciente, mejor. Lo puedes hacer la estimulación con cialogogos. Los cialogogos, pues, son el chile, los chicles sin azúcar. Hay unos productos americanos que se llama Biotene, que tiene todo, enjuague, pasta, chicle. Son los mejores para los pacientes con hiposalivación. Biotene. Eso sí. Oye, gustaría aprovechar ahora para llamar la atención para nuestra conferencia de la semana que viene, el día martes, como siempre son todos los martes a la misma hora, con el fabuloso doctor Mondelli, Rafael Lía Mondelli. Es un profesor excelente con una experiencia aquí en Brasil fantástica. Él es coordinador de varios cursos de actualizaciones y doctorados en la Universidad de Bauru. Es un profesor muy conocido, vale la pena. Él va a hablar sobre los tratamientos clínicos integrados, fracturas, dientes anteriores, cierre de diastemas, o sea, el uso de las nuevas resinas para estos tipos. Vale la pena asistir, el profesor es fantástico. Quería llamar la atención también sobre la revista Dental Tribune, que es una revista que muestra todas las informaciones del mundo dental online, y existía el periódico impreso. Actualmente no. Le estamos haciendo una campaña para que se suscriban. Se pueden suscribir a través de esta dirección, patreon.com, DT, que es Dental Tribune Latinoamérica, o participar del Facebook Dental Tribune Lat, que es Latinoamérica. Si pueden, pues suscríbanse, es una revista que vale la pena. Invitarlos a que participen y vean todas las entrevistas que están en nuestro canal de YouTube. Ustedes ven que hemos hecho aquí, si las cuento, yo creo que 40 y tantas entrevistas, están todas grabadas, las pueden consultar y van a aprender. La del doctora también va a quedar grabada en YouTube. Estos son mis contactos. Si quieren copiarlos o tomarles una foto, me pueden contactar por cualquiera de estos medios. Estoy siempre a sus órdenes para responderle. Me gustaría también que si pueden colaborar y mandar una pregunta o mandar un tema que les gustaría escuchar en una de nuestras charlas, de nuestros conversatorios, sería importante. Tendríamos algo más para mostrar. Están invitados a que manden sus temas y los analizaremos con mucho cariño. Estamos transmitiendo por Facebook y por YouTube. Y quien puede también se suscriba a nuestro canal de Instagram y se inscriba en nuestro canal de YouTube para que así consigamos transmitir más fácilmente nuestras informaciones a todos. Y quien quiere, pues, que le avise a sus amigos. La charla de la profesora fue fantástica. Entre más dentistas asisten una profesora como la doctora Beatriz, mucho más conocimiento podemos impartir a nuestros colegas de Latinoamérica. Esto es nuestra función, eso es lo que queremos. Llevar el conocimiento de profesores tan fantásticos como la doctora Beatriz Aldape Barrio,
que nos encantó con su conocimiento y su expertise hoy en esta hora y poco que hemos estado conversando. Quiero agradecerle nuevamente, doctora Beatriz, por toda su simpatía, por todo su conocimiento. Nuestras puertas están abiertas siempre que necesite. Aquí en Brasil tenemos muchos conocidos en el área de patología. Podemos un día hacer un intercambio y visitarla y invitarla a ustedes a que participen aquí en Brasil con todo su conocimiento. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Un abrazo a la distancia. Abrazo a la distancia. Y nos vemos, si Dios quiere, pronto. Gracias. Ok. Bye, muchísimas gracias. Hasta el martes que viene por el mismo canal. Ok. Muy buenas noches a todos. Agradecemos su participación.